Vale, pues hola chicas y chicos de grado y de máster, que ya estáis todos, así que estupendo. A mí ya me conocéis porque los de grado más y los de máster también, porque estoy todo el día aquí haciendo cosas, pero bueno. Esta es la sesión de Yabu, que ya habéis leído lo que es y ya estáis viendo que hay como estudiantes de otros cuatris, que muchos sabéis qué proyectos tienen, otros no. Y bueno, es una sesión que se hace como se hace un montón de veces, o sea, ya se hace todos los cuatrimestres. Y bueno, es una de estas clases que yo creo que merece la pena mucho que tengáis la cámara, que hagáis preguntas, que estéis como, o sea, creo que durante las próximas 2 horas va a ir pasando gente súper buena, gente súper interesante, que con proyectos como muy variados y muy chulos. Y yo creo que merece mucho la pena pues que os intentéis aprovechar de toda la gente que va a pasar aquí y seáis preguntones y que no tengáis vergüenza de coger y decir, oye, ¿cómo has hecho eso? Oye, ¿qué pensabas? Oye, ¿cómo fue el proceso? Y, y eso, yo voy a ir como entre grupos diciendo quién va a hablar y ellos se presentarán y os contarán eso y eso, os van a contar un poco cómo fue, sobre todo, o sea, cómo fue su proyecto y más o menos las líneas generales de cómo funcionaba, pero un poco también énfasis en, sobre todo para grado, en enfocar cómo fueron estas últimas semanas, qué pensaron, qué técnicas llevaron, cómo fue el ritmo del grupo y todo eso. Y bueno, pero ya vosotros sabéis cómo funciona esto, así que eso, lo que os he dicho, aprovechaos de estas personas y eso, vamos a empezar con un grupo de hace 2 cuatris, de cuando Calle y yo éramos estudiantes, que son Sibran y Alba. Y pues nada, chicos, ya todo vuestro y nos contáis y eso. Hola, Hola a todos. vale, a ver, voy a compartir pantalla y a ver, empezamos. Bueno, hemos pensado que a lo mejor puede ser una buena idea como explicar, bueno, mostrar el miró de la entrega final que hicimos, que realmente pues fue un poco extraño, pero para empezar a contar como las bases del proyecto yo creo que puede estar bien. Bueno, tenemos una parcela en Madrid de como de 2.000 metros cuadrados, que no sé cómo estáis trabajando ahora, pero más o menos es un poco asequible, y teníamos ya un programa impuesto que era hacer un centro de día. Entonces, al ser 3 en el grupo, una de las estrategias principales que tuvimos al principio, que yo creo que nos vino muy bien, era como centrarnos en 3 temas y no salirse de ellos y que todo el proyecto como se desarrollara en torno a estos 3 temas. Así, en el momento en el que nos salíamos, recular y decir, vale, no, tenemos que seguir con esto y así no, como que no perdía un poco la esencia. Los 3 temas eran el agua, la luz y el confort ambiental, y a través de ello pues fuimos desarrollando diferentes partes del proyecto en torno a esto. Entonces, También, sí, también es cierto que, o sea, no sé cómo lo estaréis haciendo ahora, pero en nuestro momento era como que todos empezábamos con un prototipo ya desde el inicio. Entonces ya cuando nos juntábamos en grupo, pues eso, los 3 prototipos ya te indicaban como el camino a seguir en el proyecto. Y como decía Alba, pues tenemos los 3 prototipos iniciales estaban como, y teníamos 2 conceptos que era como el agua y la luz. Entonces, uno de los prototipos estaba vinculado directamente al tema lumínico, que era el prototipo de fachada, que al final como intentábamos tamizar la luz mediante diferentes capas, y la primera era como al final unos tubos de Pirex que bueno, se iban como agrupando en las fachadas en función de un cribado que hacíamos según los programas y, y bueno, ahí lo podéis ver un poco como... sí, o sea, yo creo que aquí es importante que también decir que justamente fue el cuatrimestre del coronavirus, entonces pues también es verdad que no pudimos hacer como mucha experimentación con el prototipo en físico, entonces como intentamos tirar más de lo digital. Yo creo que para esto, a ver si, para esto, como sobre todo lo que hicimos es tirar mucho de Excels, como podéis ver aquí, sobre cómo podemos resumir y sistematizar esta fachada. Entonces, una de las herramientas que nos sirvió fue mucho los Excel y luego, a ver, bueno, estos son imágenes que sacamos y centrarnos sobre todo como
bueno, esta fue como la parte más de prototipo físico que hicimos y centrarnos más como en el tipo de construcción, uy, lo siento, el tipo de construcción que podíamos hacer en 3D, porque era lo único que podíamos como llegar. Sí, como llegar a definir constructivamente todos Luego, los elementos y demás. sí, Y luego está la parte de o sea, agua. decir la parte del agua, que realmente, pues eso, lo que pasó es que no nos centramos como en la composición formal, casi el proyecto fue de lo primero que sacamos al principio y luego ya nos enfocamos en la fachada como prototipo y en el agua como sistema. Entonces, yo creo que también en este aspecto, al ser un sistema como de fluidos, pues al final con unos recursos muy fáciles como puede ser activar o desactivar capas, nos sirvió para contar un poco cómo podía llegar a funcionar este sistema, que en realidad, pues, luego si le quitas como todo lo de las capas y tal, puede llegar a parecer un poco más pro. Este tipo de esquemas... No los paséis tan rápido, que además hay grupos trabajando con ciclos de agua y tal, y el otro día preguntaban que si teníamos también como referencia. Mira, o sea, el vídeo lo podéis dejar mientras habláis y por lo menos no lo aceleramos. Sí, bueno, Sí, o sea, este vídeo se ve como, si luego cortas lo de Photoshop, se ve que en realidad está pintado sobre Photoshop, se le pone una capa blanca y luego se borra con la goma y queda más, o sea, es resolutivo en cuanto al tiempo que le implicas, que tampoco hay que echarle mucho más. Con el 3D y la información puede ser como explicativo. Y nada, Porque al final no hemos explicado ni siquiera que el sistema que planteábamos del tema del agua era, o sea, era como teníamos una cubierta con un sistema de lófitas, de plantas helófitas, que lo que hacen es limpian las aguas grises. Entonces, como que al final el proyecto se convirtió un poco en entender cómo funciona, o sea, en cómo representar todo el sistema hídrico de almacenamiento, o sea, cómo las instalaciones iban a generar el proyecto en última instancia, y generábamos como unas fachadas transparentes, translúcidas, donde se almacenaba el agua limpia, todo el sistema de recogidas, de filtrados, había 3 capas de filtrados de las aguas. Y bueno, al final bastante instalación. Sí, que realmente al final, pues si luego se ve al Miró, nuestros paneles más importantes era uno el de la fachada, que era más ligado al prototipo, y otro que era como el del sistema de agua de filtración, que explicaba pues cómo habíamos dividido los nodos hidráulicos en función del programa y cómo a partir de unas fases se iba circulando. Y eso, luego también hemos hecho como una lista de cosas que fallamos, tanto en la entrega final como cosas que creemos que hicimos bien. Yo creo que una de las cosas que se puede ver así, si ojeamos las imágenes, es que en realidad son imágenes como que no están nada habitadas, ¿no? Como que al final el 3D sí que es verdad que dice mucho, pero como ya después de un año yo lo veo y parece que es un edificio muerto. Entonces yo creo que es una de las cosas que habría que intentar darle un poco más de hincapié, porque bueno, a nosotros nos pilló el tiempo. Y También sí, como es se verdad hace, que... sí, también como se hace tanto énfasis en el modelo y estás como centrándote en el 3D y llegas al detalle mínimo y quieres montar cada pieza y tal, pues a nosotros como que nos pilló bastante el toro al final y no definimos como un espacio para la postproducción que deberíamos haber tenido. Entonces, Claro, bueno, luego eso para también tener en tuvimos cuenta. un gran problema, que fue decidir ponerlo todo en el 3D en vez de dividirlo a lo mejor por temáticas o por paneles. Entonces, pues estuvimos como mitad de la noche intentando mover el 3D, intentando sacar la imagen o intentando sacar cualquier cosa, que en realidad no, ni sacamos línea, pero es que porque ya el 3D se nos hizo bolísima. Entonces yo creo que eso también es importante, como ser estratégico desde la semana o las 2 semanas últimas, como saber bien qué es lo que quieres plasmar, en qué paneles, incluso dividirte los rinos según las imágenes que quieras sacar, y así te evitas todo tipo de problema de postproducción, que luego con el estrés y todo se hace más duro. Y
bueno, yo creo que también es importante saber delegar, que es una de las cosas que se nos hizo también un poco bola, yo creo. Y lo pagamos. y poco más. Sí. Pero sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El saber, el confiar en tus compañeros y decir, o sea, como relegar todo y decir, tú te encargas de esto, soluciónalo, luego lo ponemos en común e intentar un poco como esa dinámica de trabajo, ¿no? De repartir, hablar todos juntos, luego se hace trabajo individual y luego otra vez como volver a poner en común. Creo que las decisiones a veces hay que tomarlas de forma individual porque si no cuesta mucho avanzar. Sí. Y no sé, si tenéis alguna duda, es que también nos ha pillado un poco de improviso esto del día y tal, entonces tampoco lo hemos preparado mucho. Estamos tirando del miró y de lo que teníamos claro. Sí, yo creo que pueden aprovechar ahora para haceros preguntas, ¿no? De algún documento en concreto o que, ¿no? Sí, ¿Cómo no habéis sé. generado? A ver, toda esta gente que está trabajando con ciclos de agua, yo creo que este caso les puede ser bastante útil. Aunque la escala es un poco distinta, ¿no? O sea, como el ámbito de actuación es un poco más reducido que el nuestro. Claro, es que yo creo que Pero eso lo facilita bastante. También hay que hacerlo en proporción, yo creo que el cuatrimestre anterior la escala también era mucho mayor y yo creo que en ese aspecto se nos fue de las manos. No sé. nadie pregunta nada. Bueno, Si no, luego al final podemos dejar un rato, pero es que este grupo en particular, si Fran se tiene que ir, entonces pues si tienes una pregunta, yo creo que molaría bastante que la soltéis ahora y nos la guardéis, pero bueno, si no, no pasa nada. Bueno, si os van surgiendo preguntas, las vamos intentando así intercalar, yo creo que entre las intervenciones, que si no luego al final del todo se nos van a olvidar. Vale, sí. Bueno, pues dejo de compartir. Vale. Vale, sí. Una pregunta. Vale. Venga, pasamos. Hay hay una pregunta. Sí, simplemente, o sea, porque como yo estoy trabajando también con lo del ciclo del agua en mi grupo, como si tenéis algún sitio donde se pueda ver más información del proyecto, o sea, los vídeos que habéis puesto y eso. Sí, bueno, está en el DPA. Sí que es verdad que está en una resolución terrible. Así que, bueno, si tienes alguna duda, si quieres te puedo dar mi contacto o algo. Es que no sé cómo... Bueno, si no te podemos pasar el link del Miro, ahora que lo pienso. Lo podemos pasar por el chat y así... lo acaba de poner Marcos, me parece, ¿no? Vale, El link vale. del Miro. Sí. Sí, lo Vale, que mejor. Es que ahora mismo, o sea, no se me ocurría qué preguntar, pero por verlo con un poco más de... O sea, como Vale. ver un poco la documentación y eso y no sé, me ha parecido muy interesante, la verdad. Gracias. Bueno, pues aunque sí se vaya, a lo mejor me puedo quedar en el chat y si veo que hay alguna pregunta la puedo responder durante la sesión. Fenomenal. Bueno, Bueno. muchas gracias. 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 A ti, a vosotros. Y suerte. Chao. Vale. A ver, pues ahora el siguiente grupo es del anterior cuatri y es este grupo conformado por Adriano Barrero y bueno, y David Salcedo, que los de ahora lo conocéis porque es vuestro compañero. Así que pues nada, ya sabéis cómo va, chicos, así que pues presentad y todo vuestro. Buenas, bueno, encantado de estar aquí otra vez compartiendo todo juntos, como en los viejos tiempos, así que, bueno, primero decir que justamente el grupo de Alba y de SIF, cuando nos hicieron la sesioncilla, el cuatri anterior, la verdad que nos inspiraron muchísimo para hacer todo lo que les vamos a contar ahora, sobre todo cuando pusieron el vídeo del Photoshop, de cómo iban apareciendo todas estas instalaciones, que al final yo creo que el kit de la cuestión ahora es totalmente ya jugar con lo que uno tiene, aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos, las herramientas que hemos estado desarrollando todo el cuatrimestre y ser muy, muy, muy organizado. Nosotros, personalmente en el grupo, no sé cómo va el ritmo nosotros hicimos las cosas, nosotros tres, muy, muy, muy juntos, nosotros siempre estábamos deliberando y prácticamente todas las decisiones del proyecto fue una cosa de los tres. Entonces, ya cuando faltaban pocos días para entrar al final, planteamos como este cuadro en el que pensamos los documentos que nos pedían y los que queríamos mostrar. Entonces, cada uno tenía muy claro qué iba a hacer en todo momento.
Entonces, cuando faltaban 80 horas, cada uno sabía, cuando acababa un documento, con qué iba a seguir y con qué iba a seguir. Entonces, no perdías el tiempo en con qué me pongo ahora y tal. Como que siempre estábamos delegando y teníamos muy claro qué hacer en todo momento. Claro, eso básicamente aquí es ya un manual de nuestra entrega final en el que nosotros decidimos de qué íbamos a contar en el vídeo, cómo lo íbamos a contar, qué planos íbamos a utilizar para explicar cada cosa y qué hacía falta. Y sobre todo yo creo que lo más importante ahora es dejar, bueno, depende de cada quien, pero nosotros por lo menos nos sirvió muchísimo dejar las cosas lo más atadas posible, no dejar ningún cabito suelto. Y también eso que a mí por lo menos personalmente nunca me había pasado, que a mí siempre me encantaría haber hecho en todos mis proyectos, dedicar tiempo en pensar maquetación, en una cartela interesante, y la verdad que el cuatri anterior sí que tuvimos tiempo para organizar eso y fue todo súper bien, hasta pensar cómo íbamos a hacer el viewport, las vistas que íbamos a tener y todo. Yo creo que eso es lo más importante, sobre todo a la hora de las últimas horas. Y una cosa súper importante, también diseñar un poco los timings. Nosotros dijimos, a tal fecha, a tal hora, tiene que estar, por ejemplo, los planos. Este día es para el prototipo y no se toca el ordenador, este día se hace esta otra cosa. Total, y eso respetarlo lo máximo posible, porque sí es verdad que yo por lo menos, y nuestro grupo también, tendía mucho como, bueno, quedan días, quedan horas, seguimos y al final lo de siempre, ¿no? Una hora para resolverlo todo, y si tenemos una hora para resolverlo todo, pero con 3 días por delante, siempre va a ser mucho más cómodo y van a salir las cosas mucho más relajadas que al final. Entonces eso lo que os recomendamos es que os hagáis como este organigrama, que aquí no lo rellenamos porque después lo hicimos en papel y lo pegamos en la pared. Y era como donde íbamos haciendo los tics. ¿Cómo se mueve aquí? Ya ni me acuerdo cómo se usa esto. Ah, vale. Entonces, claro, nosotros teníamos nuestro código de color, entonces en cada momento nosotros estábamos viendo qué era lo que estaba sin empezar, qué estaba en proceso y quién estaba encargado de cada quien. Entonces nos íbamos poniendo como mensajitos, cosas que nos iban apareciendo, referencias para un determinado plano que estaba en proceso, y todo la verdad que es súper visual, y eso también lo recomiendo. Tener algo, una plataforma, ya sea Miro. Nosotros ya el último día directamente cogimos un cacho de papel enorme y empezamos a apuntarlo todo ya simplemente por el placer de levantarse y hacer un check, y que eso ya era como una motivación extra al final. Y eso básicamente, y ahora que hacemos unos tips. Sí, si quieres la entrada final. Bueno, como podéis ver, sí. Nuestra entrada final como es súper diferente a la de Alba y Sibran. Entonces como que intentad aprovechar eso a vuestro favor, de que es como un formato súper libre, intentar crear un Miro que haga crecer vuestro proyecto, ¿no? Entonces, nosotros como teníamos muy dividido nuestra entrega en capítulos, de cómo se iba desarrollando, también, al igual que Alba y Sig, utilizamos un Excel que iba como explicando un poquillo cómo se iban desarrollando los programas en el proyecto. Y aquí van apareciendo todos los documentos que queríamos. Yo creo que dividir el proyecto en capítulos también de cara a la entrega es súper útil. ¿Qué pasa aquí? Porque no sé. Es súper útil de cara a que nosotros también podemos ya dividir el hecho de cómo representar el proyecto, cómo afrontarlo ya en problemas más pequeños, y en qué tipo de planos, número de planos nos hace falta. O sea que eso también... Os veo que para hacer zoom tenéis que darle al control o al alt, no sé, dependiendo de si sois PC o ahí. Vale, y eso, en plan, pensad todos los documentos que queréis, o sea, si ya tenéis pensado desde hace unas semanas cómo va a ser el guión del vídeo, que lo has dicho muchas veces en clase, no vais a perder el tiempo en sacar documentos que no necesitáis y todo esto. Y eso, qué documentos va a hacer que el proyecto se explique bien, no produzcáis por producir. Esto del InDesign, de la patente, todos los documentos que bueno, ya nos lo pasarán, ¿no? Sí, y ahora, bueno, David después nos va a dar unos tips técnicos de peso de archivos que por lo menos a nosotros nos salvó la vida en el grupo, sobre todo para trabajar con el modelo, que ya a estas alturas del curso es como un infierno, es como vamos. O sea, básicamente nuestro proyecto constaba a grandes rasgos de 4 amebas, y la cosa es que cada ameba la fuimos tratando en su totalidad en archivos diferentes. Cada ameba por separado pesaba 2, 3, 4, 5 gigas. Las personas por separado pesaban otros 2, 3, 4 gigas. Pero a la hora de crear el archivo conjunto, cada cosa en su totalidad es solo una mes, ¿vale? Entonces, todas las personas es una mes, todos los muebles es una mes, cada ameba es una malla. Sí, selecciónalo ahí para que la gente lo pueda ver también.
Era todo bloqueado. Sí, básicamente esto lo que nos dio fue la ventaja de que al final, con el modelo final, nosotros 3 lo teníamos y podíamos directamente ya sacar la documentación final de una. O sea, no teníamos ni que jugar con diferentes archivos, ni bueno. Claro, eso, todas las personas son una mes. La cosa es que en Vista Render, un archivo que pesa un giga y que por separado son millones de gigas, va súper fluido. Claro, y a la hora de aplicar los viewports, que muchas veces, no sé si ya le habrá pasado a alguno, cuando ya en el modelo quiere poner ya un viewport de visualización final, tarda como la vida y eso puede retrasar horas y horas la entrega, y gracias a esto poníamos el viewport al toque, empezamos a sacar planos y prácticamente ya era colocar la imagen en la cartela y sacar ya documento final. O sea que eso nos salvó bastante la vida. Bueno, ahora ya parece que el ordenador después de este cuatrimestre está desentrenado. Y también como consejo de intentar no solo para el reino final que esté todo como organizado, sino vuestro proceso de trabajo, intentar trabajar como muy organizadas, de todo en sus capas, de todo en sus cosillas, porque una desventaja de trabajar en 3D es que si después queréis cambiar cualquier cosilla, os lleva mucho tiempo. Entonces, si desde minuto cero estáis trabajando como muy organizadas, esa es la ventaja, por ejemplo, de Grasshopper, que los cambios los puedes aplicar continuamente. Pero si no utilizas el Grasshopper, intentar siempre estar trabajando con qué quiero producir y si cambio algo, cuánto tiempo voy a perder cambiándolo, para no perder tanto tiempo. Claro. Y bueno, no sé qué más. Y ya a modo también un poco de autorreflexión con nosotros mismos y con ustedes, al final ya cuando entregamos nos dimos cuenta de que tampoco más documentación significa ni más calidad de proyecto, ni más calidad a la hora de representarlo ni de explicarlo, porque al final nosotros generamos muchísimos planos, pero también nos dimos cuenta con otras entregas que a partir de composiciones o siendo un poquito también más a tiro hecho si les falta tiempo, o si al final, porque al final igual este cuatrimestre es un poquito más individual. O sea, no se preocupen, no hace falta producir igual 20 planos, con tener 3, 4, 5 que expliquen genial todo, que tengan una composición que sea coherente y demás, se puede explicar un vídeo súper bien. Un vídeo, ¿no? Un proyecto. Y yo creo que por último quería dar un consejillo más personal. Hay un comando que es Ctrl+Shift+Windows+B, que lo que hace es reiniciar la gráfica. Entonces, cuando como lo típico que pasa que vais usando muchos programas y cada vez va más lento, pues usáis ese comando y se reinicia la gráfica, es como si se reiniciado en un segundillo. Entonces, pues está bastante bueno. Así que no sé, yo creo que de nuestra experiencia hemos intentado contar lo que les vaya a servir más de ayuda y mucha fuerza, la verdad, ya para el final, que no queda nada. Y al final todos acabamos contentos, seguro. Esperamos. David, te están preguntando por el chat qué comando es. Igual si lo puedes poner ahí para que se quede. Sí, lo escribo. ¿Dónde está el chat aquí? No sé dónde está. Bueno, dejo de compartir. Aquí está el chat. Es Control más Shift más Windows. ¿Tenéis alguna pregunta para ellos? No. Aprovechad que os están dando aquí muchos tips. Y si no, bueno, yo estaré de toda la clase. Cualquier cosilla me preguntáis, aunque sea al final. Si se me Pues quiero preguntar una cosa, ya que estáis y encima estáis los dos juntos. Soy Chema, ¿qué tal? Como preguntita así un poco ya personal, si tuvierais como que coger este proyecto vuestro y os dieran otros 6 meses para desarrollarlo como si fuera un máster, ¿cuál sería el siguiente paso inmediato que hubierais dado después de vuestra entrega? Joder, pregunta difícil, ¿eh? Sí, no me esperaba esto. Os la han liado, ¿eh? Os la han liado con esto. Bueno, pues yo creo que para un máster igual... O sea, no tanto como en tu proyecto en concreto, sino como de organización, de temporalización, todo lo que he estado diciendo. Yo creo que en cuanto a organización tuvimos la suerte de entendernos en todo momento bastante bien y siempre estuvimos como muy, tú te encargas de esto, tú de esto, tú de esto. Igual yo sí que si hubiera estado trabajando en máster,
sí que hubiera prestado también un poquito más de cuidado para representar toda la primera fase del proyecto. Ya no solo la final, sino cómo nos fuimos adaptando a las herramientas que fuimos generando, cómo fuimos generando esas herramientas y de dónde venía todo el tema de esas ideas y de esas intervenciones que queríamos hacer. Y bueno, ya después igual pues perfilar ya esto y ser un poquito más rigurosos ya con todo el tema que nos exigirán, claro, ¿no? Más adelante. Que cumple el CTE, ¿no? Que cumple el código. Claro, ya revisar el CTE y ver que las escaleras estén bien, que no se nos ha ido, que el pasamano está ahí más o menos. Y ya todo ese tipo de cosillas, pero sobre todo yo creo que prestar, por lo menos darle un poquito más de fuerza a la primera parte, pero para que la gente que lo vea lo entienda y sea capaz de seguirnos a nosotros en nuestro camino que seguimos. Yo creo que eso es importante también, es interesante. Y sí me hubiera gustado haberlo trabajado un poquito más. Gracias. No sé si te ayuda algo, Chema. Sí, bueno, ya lo preguntaré más tranquilamente otro día. Pero sí, gracias. Claro. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Pasamos al... Vale. Bueno, os piden el link de Miro por ahí. Sí, yo he puesto todos los Miros que van apareciendo, voy poniendo yo el link, ¿vale? Así que no os preocupéis que yo los tengo, o sea, ya están puestos en el chat los que han salido ahora y ya lo voy a poner el siguiente en lo que hablan. Vale. Bueno, el siguiente grupo es un grupo que también es interesante porque fueron también mis compis. Y bueno, si no les conocéis, son Hugo Sesma y Camila Chamorro. Y pues nada, pues hicieron, que es interesante que luego lo veáis, tenían como exactamente el mismo programa y el mismo lugar que Cayetana y yo. Entonces es muy interesante ver que son dos proyectos como con el mismo enunciado exacto y cómo se desarrollaron. Y bueno, pues nada, chicos, ya os dejo Vale. y eso. Hola. Bueno, voy a compartir pantalla yo. Bueno, yo soy Camila. y yo. A ver. Bueno, lo primero, antes de... Bueno, no nos ha dado tiempo a preparar mucho, así que hemos cogido el Miro para enseñaros lo que lo que hicimos al final. Y nuestra estrategia fue intentar, por un lado, en el vídeo representar como la parte más sensorial y en los documentos la parte más técnica. Entonces, nosotros a lo largo del curso desarrollamos el modelo y el prototipo a la par. De hecho, el prototipo nos ayudó a entender qué piezas necesitábamos o sea, qué piezas teníamos que modelar en 3D. Entonces eso tenía que representarse en el panel y en los documentos. Entonces, si os dais cuenta, pues casi la mitad de los paneles son del prototipo en sí, o sea, de las piezas que lo conforman, y luego la otra parte bueno, del edificio como tal. Entonces, bueno, como Hugo y yo, bueno, éramos solo dos y como siempre, al final tienes 3 días para producir todo, pues decidimos hacer pocos documentos, pero los documentos que hiciésemos estuviesen bastante bien definidos y mostrasen los detalles a los que habíamos llegado. Entonces, bueno, en la primera parte es como una parte más general, ¿no? De la organización, de cómo funciona este sistema de carriles flexibles que se van deformando pues, a medida de que vas entrando en el espacio o a medida de los usos y los horarios. Y bueno, no sé, o puedes decir algo si quieres. Bueno, en este panel este es mi favorito, en el que mostramos las piezas y en el que se ve cómo funciona este sistema de carriles. Y bueno, como el prototipo lo desarrollamos bastante, pues le dimos como importancia y bueno, este es cómo funcionan los carriles. Entonces, bueno, Hugo, di algo. No sé qué más. También, por ejemplo, del prototipo,
comentar que teníamos como bastante claro qué efecto buscábamos en el proyecto, y este sistema era como lo que daba la base. Y por un lado queríamos hacer un prototipo funcional, que es este que le hicimos, lo llamamos a construir con motores y demás, y por otro lado queríamos llegar a un nivel que pudiésemos construirlo, y entonces hicimos, a pesar de que el funcionamiento no era el mismo, sí que hicimos, si pones la diapositiva del prototipo, sí que intentamos detallar al máximo todas las piezas, el funcionamiento, casi como para construirlo. Podéis acercaros más, ¿no? Ah, vale, sí. Vamos, yo querría verlo. Sí. O sea, con el despiece y demás. Y lo importante, por un lado, con el prototipo que construimos era ver el funcionamiento y el concepto, y por otro lado, conseguimos no obsesionarnos con que fuese lo mismo, sino que aquí era cómo construirlo ya en la realidad, con el proyecto real. Y entonces para esto, pues lo que os han comentado antes, tenéis que dividir en modelos, y esto hace que todo sea mucho más eficiente, porque a una escala tan grande como esta, tener detalles de esto no funciona. Supongo que ya lo sabréis, pero aquí tiene que ser, pues eso, puedes hacerte en el 3D el zoom que quieras, pero al final no te va a servir si la imagen final es esta. Entonces eso es importante, porque cuando vais a sacar las imágenes, pues todo pesa bastante y bueno, también trabajamos todo teníamos solo 3 archivos de 3D, que era el que podéis ver en las primeras imágenes, que era la guardería entera. Luego que era uno de los módulos de cómo funciona la guardería, y luego uno que ya era el detalle de cómo funcionaban los bailes. Y una cosa que hicimos, que a mí me ayudó muchísimo, porque yo hasta entonces siempre era como lo típico de que no quieres, por miedo a borrar, a estropear algo del archivo anterior, pues coges y lo copias en otro sitio o para cambiar algo. Y nosotros trabajamos que siempre como que podías hacer control-C, control-V de un archivo de Rhino a otro y ya se te pegaba en el mismo lugar. Entonces como que el eje lo teníamos, o sea, el eje de coordenadas de todos los archivos lo teníamos sincronizado, que era muy útil para copiarse capas de una versión anterior a la siguiente. Sí, bueno, y eso. Y yo creo que eso es importante, que que sepáis contar bien vuestro proyecto, y que no hace falta que, o sea, veis aquí son bastante sencillos los paneles, pero no hace falta que sea una cosa súper compleja para que esté bien. Creo que hay que entender cómo es vuestro proyecto y qué es lo que queréis destacar y cómo queréis destacarlo, y ser ordenados. Y eso, y antes de empezar, organizaros bien en cuáles son las ideas que queréis contar en cada panel, y que lo que no se cuenta en los paneles se cuenta en el vídeo, y lo que no se cuenta en el vídeo se cuenta en el prototipo. Creo que eso es muy importante. Así que bueno, eso es un poco nuestro proyecto. No sé, podéis ver luego los vídeos, porque se nota bastante como la parte sensorial y luego la parte técnica. Así que eso. Marcos, ¿puedes pasar el Miro, el enlace? Sí, lo estoy buscando. Espera que lo copie. O Camila, o Hugo, si podéis. Ya lo he encontrado. Chicos, ¿se pueden hacer ahora preguntas también? Sí, ¿no? Sí. Sí, lo que queráis. O sea, como que este grupo me interesaba en particular, qué estrategia casi gráfica, digamos, aparte de la estrategia como de desarrollo de proyecto y filosófico y tal, seguisteis para representar esas sensaciones o esas arquitecturas, digamos, como sensoriales de las que hablabais. Aparte de esos vídeos como el prototipo, que eran como bastante alusorios, etcétera. ¿Pero te refieres a los paneles o te refieres...? Sí, o sea, como precisamente hablabais como de condensar la información en unos documentos como muy concretos y muy precisos, en vez de tirar de render y hacer view capture to file 200 veces, como qué estrategia gráfica seguisteis para esa representación de las sensaciones, emociones. Pues para los paneles, las telas, como que cogíamos cada elemento por separado y lo tratábamos en Photoshop, y vamos probando, o sea, hicimos muchas pruebas de las telas, dedicamos mucho tiempo, o sea, un día entero, que es
un tercio de los días a ver cómo tratar las telas. Mira, si quieres, había una cosa que hicimos. Si puedo compartir pantalla. Que era en los Photoshops, o sea, era todo View Capture to File y modo ártico, digamos. Entonces, por ejemplo, esta era nuestra estructura y le queríamos añadir las telas. Entonces era todo como en capas distintas, que esto al final tenía... Esto, por ejemplo, era una captura y poníamos la estructura que era lo que queríamos quitar, lo poníamos en verde. Y entonces así es súper fácil. Si lo pones en un color así como cantoso, es muy fácil quitarlo en Photoshop. Entonces, y jugábamos también, pues como cada tela, sacándola por separado y dándole su transparencia. Y esto es un consejo como que nos ayudó mucho. Poner, o sea, para poder editar en Photoshop y quitar lo que no quieres, pues poníamos como en eso, en verde, como un croma casi, para quitar y quitando. Entonces, pues al final nos quedaban las telas por un lado, luego poníamos el filtro a la otra parte y tal. Entonces, como todo teníamos como 15, 20 imágenes, capturas del modelo de Rhino y ya íbamos usando las transparencias y montándolo uno encima de otro. Y la verdad es que como que tardamos bastante en hacer el primero hasta que conseguimos saber la transparencia, cómo quitar bien los fondos en Photoshop y tal, pero una vez que conseguimos el primero, como todos seguían el mismo proceso, la verdad es que fueron bastante más rápidos. Entonces, si consigues encontrar un procedimiento como que puedas aplicar a todos, quizá el primero te cuesta más, pero luego vas más rápido. Guay, gracias. ¿Más preguntas? O sea, yo creo que hay una cosa de vuestro prototipo que arrastró mucho a la estética luego del modelo, ¿no? Camila y Hugo, ¿no? La parte del prototipo que apareció como eso, 3, 4 semanas antes de la entrega, este segundo prototipo, no el de, o sea, entre las dos sillas con los cables y tal, no sé qué, ¿no? Al final esa estética que estaba ahí, al final se acabó trasladando, ¿no?, a decisiones proyectuales del prototipo que al final formó parte de la patente y luego toda la estética como de postproducción de la entrega, ¿no? También que yo creo que hay una cosa muy interesante, ¿no?, que encontrasteis como caminos, esto que hablamos siempre de que lo que se encuentra en el prototipo va al modelo y viceversa, ¿no? O sea, te lo digo, Chema, porque hay cosas en tu performance que se pueden arrastrar directamente al modelo y viceversa. Claro, por eso he preguntado, porque todo este trabajo casi textil, sensorial, me es útil. Bueno, yo estoy haciendo una interpretación de lo de Camila y Hugo, corregirme si no es así, ¿eh? No, sí. O sea, sabíamos que en los paneles tenía que tener como, o sea, sí, teníamos que tener cuidado a la hora de representarlo y bueno, sí, lo que has dicho. Qué momento, ¿no? Porque es como hay un montón de caras y entonces es como el silencio absoluto. En fin. Ahora sabéis lo que se siente. Sí, es como nadie dice nada, pues genial. No, que de todas maneras una música. Habéis contado que lo sensorial lo intentasteis transmitir más en los vídeos, ¿no? Que eran a base como de pequeños recorridos más a vista de la altura de los ojos, ¿no? Y intentar... O sea, que si Sí. luego, vamos, Chema, si luego te metes en el Miro, seguro que los vídeos te contestan un poco. Sí, y utilizar imágenes sugerentes y que aunque no sean igual que tu proyecto, pero que vayan sugiriendo cosas a lo largo del vídeo. Eso es muy importante. No, y justo lo que decía Silvia, como de buscar una escala humana y casi personificar el modelo, que yo creo que en máster no está pasando mucho, y a mí me está pasando completamente de seguir viéndolo desde una perspectiva casi exterior. O que cuando te metes dentro ya estás como súper delimitado por unas ideas que tienes preconcebidas y a veces el punto intermedio te cuesta encontrarlo. Que creo que vosotros sí que lo encontrasteis, o sea que eso está muy guay. O sea, nuestro vídeo también, si lo ves, como que combina partes que intentábamos hacerlo muy
transmitir esas sensaciones sensoriales en directo, por así decirlo, y luego también hay un señor con una cortina de baño, o sea, instalando una cortina de ducha y corriendo la cortina, como una mezcla de ver las dos cosas, o sea, que era, o sea, no perder la referencia ni por un lado ni por otro. No sé si eso te sirve de algo. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Pasamos a vosotros, Marcos? No, ahora mismo, ahora después... ¿O quién va? Ahora va el grupo de Gabri y de Henry, que también son de Secuatri, pero tenían otro entorno. Y bueno, y además Henry es como Alba, de experto que ha estado dos cuatris, así que sabe mucho de cómo funciona esto, así que pues nada, chicos. Sí, bueno, yo es que más o menos los errores que cometí en este curso, luego ya no los tuve en el siguiente, entonces igual os puedo contar esa experiencia de los errores que cometimos, tanto Gabri y yo en esta entrega, y ya pues para que no lo hagáis vosotros, vamos, básicamente, para ahorrarse ese disgusto. Luego voy compartiendo pantalla y os enseño el Miro. Al final es eso, estar el tiempo encima y lo acabáis haciendo igual. Pero bueno, nuestra idea al menos es transmitir lo que no lo hagáis. Sí, algunos tips que igual os ayudan también de cara al modelo, porque hay cosas que el primer año yo no sabía, pero ahora sí, entonces pues os puedo, si eso, ayudaros a transmitirlo. Bueno, este proyecto transcurría en otro entorno, como ha dicho Marcos, y pues era de un centro de día, ¿no? Entonces, pues estábamos ajustados a un programa más de personas mayores y un entorno también bastante, que al principio no parecía sencillo, pero que luego al final lo vas viendo y era bastante complicado porque no tienes esa experiencia de cómo abarcar una parcela, ¿no? Siempre, pues de primeras, ahora que yo lo veo, sí que no teníamos esa concepción tan urbanística de lo que es el proyecto y que luego sí que, bueno, pues aquí veis bueno, que no os olvidéis tampoco de lo que ya sabéis, o sea, hacer un plano de entorno, ¿no? Y que a veces que lo veo, digo yo, pues hay gente que a veces se olvida del entorno en el que está, ¿no? Nos centramos tanto en el modelo y como el entorno carga tanto el ordenador, a veces lo quitamos, nos lo quitamos de encima y luego no le hacemos ni caso en la entrega final. Tener eso en cuenta, seguir teniendo en cuenta el entorno, dónde está el proyecto, ¿no? Porque siempre todas las imágenes se van centrando mucho en lo que es el modelo, pero no os olvidéis del entorno, que es súper importante. Porque al final, por lo menos en nuestro curso, estuvimos como un mes más o menos dedicándole a estudiar bien todo el entorno y todo lo que había. Y si luego eso lo intentas plasmar en un plan de planos, pues como que ya metes un poquito de contexto para que la gente entienda mejor el resto del proyecto. Exacto. Todo esa, imagino que si se sigue con las mismas herramientas, pues todas esas capas de información y de datos que habéis estado manejando, intentar superponerlas o que se vea en ese entorno. Vale, uy, que me salían aquí unos cuantos mensajes. Bueno, pues y algunas, bueno, plantas, secciones tipo, que yo creo que las sacamos como bien han dicho esto Hugo y Camila, que una vez que tengáis definidos ya la primera imagen, es que es en la que más vais a tardar, ¿no? En la que vais a decidir, pues qué colores voy a utilizar, qué es lo que se tiene que ver, qué es lo que no, pues ya las demás, pues con un View Capture to File súper sencillo y con la cartera que tengáis decidida, pues ya sale todo mucho más ¿no? Primero está la primera pizza es la que te cuesta salir, luego salen todas variadas, ¿no? Más o menos es un poco eso. Y bueno, ya empezaron a salir, ¿no? Un poco, nuestro proyecto en nuestro caso tenía mucho que ver lo que es el nivel de suelo, ¿no? Porque los prototipos, bueno, por mi parte se basaba mucho en el prototipo del suelo, ¿no? Y que había en esa capa de suelo y el prototipo que desarrollaron. Sí, por poner un poco en contexto, o sea, nosotros éramos tres, pero al final desarrollamos dos prototipos. Había uno que era en la parte exterior, tenía como una envolvente cinética y luego como una especie de placas, no tanto placas, sino como unas lentes Fresnel que optimizaban el ahorro energético. Luego teníamos como otro prototipo interior. Luego, claro, pues intentamos plasmarlo de una manera y de otra, cada uno de ellos. Sí, bueno, y luego también lo que os han contado un poco Hugo y Camila, que es esto de coger varias capas, ¿no?
intentar que se vea la información, o sea, ya decidís una vista y bueno, y decís, vale, pues yo quiero que se vea esta vista y le podéis sumar capas, o sea, si yo tengo la capa de instalaciones hecha, la capa de estructura hecha, pues las voy a intentar que se superpongan si es lo que a mí me interesa, claro, evidentemente. Y que cuente sobre todo, pues, justo lo que tú desees, vamos, o sea, que es al final en lo que más se tarda en un plano, ¿no? Decidir qué es lo que se va a contar en ello. Y bueno, aquí desarrollábamos un poco en particular cada uno los prototipos. En mi caso era un prototipo de suelo hinchable que se basaba, pues se metía en un que también estaréis justo los de grado, imagino, en esta fase, ¿no? De, pues justo como he dicho, el grupo de Adriano y David, que es con lo que tenéis, ya tenéis que tirar o si no hacer como pequeñas modificaciones si os puede, os da la vida, ¿sabes? Y darle como esa característica y esa cosa constructiva más para que el prototipo pueda ir un paso más allá, ¿no? Mirar marcas que ya existen, mirar cosas que ya existen, que ya están hechas y que no tenéis que variar o para que las podáis sumar a lo que ya tenéis, ¿no? En mi caso yo utilizaba un suelo técnico que ya existía y es ahí donde metía yo la cámara de aire, que es la que sí que yo desarrollaba, ¿no? Entonces era ya un sistema ya hecho, pero con un sistema que fui desarrollando durante todo el curso. Y el tema del prototipo, pues no sé si seguiréis imagino que sí, con el tema del prototipo es ensayo y error vamos, a saco. Y en mi caso, pues justo este fue el cuatrimestre de la pandemia, entonces pues claro, no me quedaba otra de si, ¿qué iba a hacer? Pues ensayo y error a hacer hinchables uno tras otro, que es bastante frustrante esto, me imagino que igual estaréis en la misma o no, pero es bastante frustrante esto de error y no conseguir nada, pero que hagáis lo que hagáis, hacedme caso que sí que vais a llegar a algo, o sea, no os preocupéis por ello, o sea, seguro que vais a llegar a algo. Y bueno, aquí contábamos un poco al público al que iba dedicado el prototipo, ¿no? Y un poco también esos sistemas más constructivos, como ha dicho Camila también, ¿no? Que le sumaban esa cosa de que ya tiene que ser algo que pueda ser construido, ¿no? Y bueno, tenéis aquí los vídeos, no sé si, bueno, os pasaremos el link del Miró para que lo podáis ver más en profundidad. Y bueno, aquí tenéis también el prototipo desarrollado también por Gabri y Álvaro. Lo tenéis que tener en cuenta que el problema que tienen los 3Ds es que siempre, o sea, siempre quieres hacer más y es como que nunca llega, hay un punto que digas, vale, hasta aquí llego y ya empiezo a maquetar y empiezo a sacar los planos. Porque es que es importante que lo fijéis eso, que al final, vamos, el recuerdo que yo tengo de este cuatri es que cuando entregamos tuve una sensación de que nos faltaba todavía como un par de días, o que nos habría gustado a nosotros por lo menos, dedicarle solo a maquetar, a sacar más planos, ir probando cosas. Al final es un 3D tan grande, con tantas capas y tanta material, estamos acostumbrados a manejarlo. Y sí que está bien que tengáis como mínimo una semana para ir probando cosas, ir viendo qué estilos os pueden gustar más. Sí, sobre luego, todo claro, que es la parte, transferencias todo el rato, claro. Que es la parte también más disfrutable del proyecto. O sea, que es la parte en la que más disfrutas de poniendo bonito tu modelo, poniendo bonito el viewport que se vea muy bien. O sea, sobre todo que es trabajo vuestro y que le tengáis cierto mimo al trabajo, ¿no? Que a veces cogemos algo, lo escupimos ahí y que sea lo que sea, ¿no? Que tengáis un poco de mimo por vuestro trabajo, ¿no? Y bueno, luego un poco de imágenes finales, que es eso. O sea, una vez tengáis decidido el estilo, que no es el estilo que... Es un estilo bastante particular porque trabajáis de una manera también bastante particular, que no está preconcebida y que no tenéis. Bueno, algunos igual sí que lo tenéis más interiorizado. Yo en este caso, como era el primer año, pues no tenía tanto interiorizado, pues venía más igual de lo que han dicho de los dibujos más de secciones a líneas y más clásicos, por así decirlo. Y pasábamos luego a modelos que no tienen nada que ver con eso que igual venís haciendo, ¿no? Y bueno, igual seguís con el cuadernillo y tal, entonces os quería decir que hay una manera que es de, como hice yo el cuadernillo en mi segundo
segundo año que estuve, que es una manera bastante sencilla de hacerlo y también bastante rápida de maquetar las imágenes o las capturas de pantalla que tengáis. Pero un poco más grande, Henry, mejor, ¿eh? Ah, que vale. se ve bien si quieres. Igual así se ve mejor, ¿no? Sí, sí, mejor. Y, o sea, si veis esto son todo capturas y es una única plantilla de InDesign con las capturas y un fondo y ya está. Para que también podéis tener cierto mimo al cuaderno, que a veces es algo de que se olvida, pero entiendo que vayáis con prisas y tal. Entonces creo que hay unas guías y bueno, como esto me pilla un poco de improviso, pues intentaré buscarla más y mandarlos se lo pasaré a Marcos, que es indexar una hoja de Excel con las imágenes que tenéis. Entonces intentaré, no sé si por aquí los tengo, si lo puedo buscar justo ahora mismo, que como me ha dicho Marcos que me enrollo, pues me enrollo. Bueno, aquí, igual. Bueno, que seáis ordenadas, vamos, es que es fundamental eso, o sea, que seáis súper ordenadas, porque a mí me dijeron el primer año que el orden se premia y es verdad que se premia bastante. Y con todo el trabajo que tenéis ya hecho desde todo el curso, ir haciendo capturas, ir metiéndolo todo en carpetas de cada semana y ya luego en el cuaderno lo vais metiendo todo, que es lo que yo también hice, hicimos la mayoría. Y luego al final te salen, vamos, a mí yo también tengo un PDF que eran como 200, 250 páginas, solo con capturas, referencias, dibujos vuestros, todo, ¿sabes? Sí, o sea, yo por ejemplo por ejemplo en Windows creo que funciona que cogéis un Excel, uno en blanco cualquiera, o sea, no hace falta que sea ninguna plantilla en particular, y tenéis y la indexáis con la ruta de donde tenéis la carpeta de archivos. Entonces yo, por ejemplo, tenía estas imágenes, ¿no? Creo que para que sirva tienes que tener el nombre de la imagen, que imagino que la tendréis yo por suerte en Mac lo que hace es ponerle la fecha, la hora y todo eso, y pues eso ya me quitaba de trabajo. Y pues le queréis poner nombre aparte. Y luego está pues el indexado, donde tengáis, en Windows creo que funciona, es el típico este que tenéis la C barra 2 puntos, imágenes barra tal carpeta. Ese es el index que necesitáis, lo copiáis en un Excel, que lo tendréis todos, esto de aquí es justo. Aquí es distinto, porque bueno, porque es un Mac, pero lo tendréis indexado aquí, lo copiáis tal cual y luego eso lo lleváis a una planilla de InDesign, que no sé si la tendré por aquí. Os lo lleváis a una planilla de InDesign y InDesign tiene una cosa que es para indexar imágenes justo con este método. Entonces yo, por ejemplo, tenía toda esta carpeta de imágenes con el archivo, ¿no? Y ya luego, a ver si encuentro, si no, esta cosa de estar buscando ahora, igual no es lo más ágil del mundo. Sin ello les puedo dar tu contacto en cualquier momento. Sí, vale. No te preocupes que yo... Hay un tutorial en YouTube, yo creo. Es que esto fue como hace un montón. Y luego otro método para el tema Rhino. Uy, voy a dejar de compartir pantalla. Vale. Y bueno, no sé. O sea, el tema Rhino, que creo que ya lo han comentado David y Adriano. No sé si es el mismo método que utilizamos en mi año, pero un método bastante que funciona muy bien para que el Rhino no vaya tan cargado de material y es utilizando bloques. O sea, igual que se hace en otros programas, por ejemplo AutoCAD tiene un bloque, tú modificas ese bloque y luego automáticamente se cambia. En Rhino lo que se puede hacer es, por ejemplo, yo tengo mi archivo con la fachada, ¿no? En este caso igual podría ser la fachada de Gabri, que en nuestro año pesaba un montón, o sea, Sí. Nos el dio archivo, mucho dolor de cabeza eso. Porque tenía un montón de capas y además esas capas estaban muy definidas. Entonces, por ejemplo, se podría utilizar este método para coger esa capa de, por ejemplo, toda la fachada y exportarla. O sea, el Rhino lo que hace es coger esas 3 capas de fachada, te las lleva a otro archivo y tú las puedes volver a importar
pero no las está cargando en la memoria. O sea, está como en ese archivo y si tú modificas ese archivo, Rhino las cambia. Entonces, si lo puedo encontrar también os lo pasaré, que es justo, no sé si es el mismo método que utilizaba en Adriano, pero funciona bastante. Y en mi segundo año me sirvió para poder mover el modelo, porque ese modelo tiene una bestialidad de bloques. Y, por ejemplo, al final creo que eran 400 megas lo que nos ocupaba, pero los archivos externos igual pensaban también 600 megas, 700 megas las personas y todo ese tipo de cosas. O sea, buscarlo en internet porque es exportar bloques de Rhino se llama, y es muy útil y es lo que os puede permitir mover el modelo de manera fluida para las últimas semanas, porque yo creo que es fundamental tener un modelo fluido para que vayáis también encaminados también. Yo creo que... Y organizaros también con el equipo. Por ejemplo, en nuestro año Álvaro se encargaba totalmente del vídeo. O sea, fue totalmente decirle, Álvaro, el vídeo es tuyo, tú haces, y bueno, nos preguntaba de vez en cuando, oye, pues ¿os parece bien que venga esta parte aquí o allá? Y fundamentalmente también yo creo el guión. Yo creo que el guión de lo que queréis decir y que queréis hablar también es bastante importante. Al final el vídeo, o sea, ten en cuenta que es como el primer toma de contacto, ¿sabes? Y ahí nosotros tratamos de explicar todo perfectamente en 3 minutos. Y claro, al final es como una película, o sea, tienes que explicarlo todo perfectamente, ver qué imágenes quieres meter en cada guión, o sea, en cada línea, y todo como ir mezclándolo. Y luego también una cosa importante que imagino también hacéis este año, que es el tema de la patente. Nosotros lo dejamos un poco para la última hora y cuando te tienes que poner a redactar, cuando llevas ahí sin dormir un par de días, pues no apetece mucho. Así que mejor llevándolo un poco al día y no os peguéis la matada en la última tarde o la última noche ya. Sí, o sea, porque básicamente el guión os va a ordenar lo que queréis contar. O sea, por ejemplo, en mi segundo año sí que lo tenía más al día y me organizaba muchísimo mejor las cosas en qué voy a invertir más mi tiempo, porque al fin y al cabo es algo limitado y me tengo que ocupar de una cosa para poder dejar otras, básicamente. Y yo, bueno, y aparte de los que os ha comentado también los otros grupos, que fundamentalmente, que justo lo de Adriano y David lo que han dicho es algo que se utiliza bastante en desarrollo de videojuegos, que es lo de utilizar posits y poner en cada fila, ¿no? Las tareas que tienes que ir a hacer, y las vas moviendo, por ejemplo, a casillas en las que son revisar, terminado. Y eso también en el segundo año lo hicimos, ¿no? Y me puse como un loco a poner posits de todos los... Y porque te da como una visión de todas las tareas que tienes que hacer, ¿no? Y el tiempo que también que vas a tener para hacer esas tareas. Y yo creo que ya. Vale. Pues, ¿tenéis dudas, chicos, chicas? Si no, pues seguimos con el siguiente. ¿No? Bueno. Sí, seguimos, ¿no? Vale, pues el siguiente es mi grupo favorito, Cayetana Maldonado y yo. Entonces, pues... Hola, ¿qué tal? Ya conocéis a Cayetana. Y pues, Ana, dale, reina. Comparto yo entonces, ¿no? Claro. Vale. Uy, se ha abierto Reino. Bueno, vale, se ve bien, ¿no? Súper bien. Vale. Vale, bueno, pues este es nuestro panel que hicimos de Miro para la entrega final, que al final tampoco yo creo que hicimos muchos documentos, o sea, eran estos, es verdad que estaban súper postproducidos, así un poco locos. También en la pandemia, no sé, no sé por aquí por esto, pero bueno. Enseña cómo hacías como el modo presentación ese, que fue una cosa que hiciste tú. ¿El qué? No me acuerdo. Lo de... Joder, Cayetana. Que tenías un botón para que fueran pasando las cosas dándole clic vale. para que la presentación... Sí, es verdad. Abajo a la izquierda, aquí. Ahí, eso es. Claro, como que íbamos... Un segundo, me está molestando esto aquí. Claro, entonces íbamos como, vale, este era el vídeo.
y se iba pasando poco a poco, entonces llevábamos como a donde queríamos que fueran y en el orden que queríamos que fueran. Es verdad que esto no lo sabíamos tampoco utilizar súper bien y ahora viendo como otras cosas se pueden hacer cosas mucho más locas. O sea, lo pusimos así como la cosa que teníamos de pincharlo en la pared. Está como puesto pinchado en nuestro espacio. Pero bueno, yo creo que quedó guay. Pero Calle, cuenta un poco, o sea, no es de esto, pero cuenta de qué va el proyecto, que no lo saben de qué va. Ah, vale, sí, sí. Joder, qué nervios. Esto hacía mucho que no lo contábamos, pero lo hemos contado muchas veces. Vale, pues era una escuela infantil en Madrid Centro. Entonces lo que hicimos, nuestra parcela no era tan grande como en otros ámbitos, pero bueno, lo que hicimos es como levantarla, hacer un jardín debajo y todas las... o sea, nos interesaba como que los niños y las niñas fueran capaces de resistir al polen, como hacerse, o sea, desde pequeños exponerles. Entonces teníamos un jardín debajo como con las especies que más alergia daban y bueno, arriba también un poco, entonces hacíamos que el polen se metiera en las aulas. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues había como o sea, la separación entre habitaciones, o sea, entre clases y espacios, eran estos como pelos, los llamamos pelos, pero eran unas láminas de plástico que las apartabas y pasabas de unos a otros. Entonces podías quitarlos, eran, a ver si se ve aquí, se podían extraer y ponerlos donde quisieras. Y luego también teníamos aquí está el prototipo, que se hinchaba un globo y los apartaba. Entonces era como para situaciones puntuales. Y bueno, ese es el proyecto. Vale. Entonces tenía aquí como unas capturas de lo que fue el... Uy, un segundo. Claro, es que hay una cosa que ocurre que ahora como que yo... habéis visto que yo he hecho los skills and tools de VRAI y todas estas cosas, pero yo por entonces no sabía renderizar y mi ordenador ni abría el modelo. Entonces Cayetana tenía que hacer todo. Y era como muy importante... Era muy importante la comunicación porque teníamos un ordenador para hacer la entrega. Es verdad. Como que Marcos iba aprendiendo cosas, lo íbamos incorporando a mi ordenador, pero vamos, ahora se va a ver en todas las capturas como que siempre estaba aquí Marcos. De hecho, está como compartiendo la pantalla, en plan, siempre estábamos en contacto y hablando todo el rato y enseñándonos y compartiendo pantalla. Entonces, estas son unas imágenes que, o sea, como del cuaderno bitácora de las últimas semanas, que me han servido un poco como para recordar lo que habíamos hecho. Y yo creo que el modelo, o sea, esto fue como yo creo que fue la semana anterior, que estaba el modelo hecho, pero faltaba como la fachada y todo eso. Entonces ya fuimos trabajando con el visualizador de VRAI y íbamos mirando el modelo como ya con los materiales, como cómo lo íbamos a contar, cómo era de verdad. Entonces siempre nos estábamos como metiendo dentro, dando vueltas y bueno, esto que también estaba todo súper organizado. Sí, yo lo tengo por ahí. Sí, o sea, creo que nuestro proyecto tiene muchas cosas que a mí me gustan mucho, pero creo que el punto distintivo quizás, como lo que hace un poco distinto a nuestro proyecto de otros, no mejor, distinto, es yo creo como que tuvimos esta calle, estamos viendo el Teams, ¿puedes poner el miro, por favor? Ah, vale, vale. Ay, no, que son capturas. Bueno, lo que sea, lo que sea. O sea, creo que, bueno, o lo que quieras. Creo que en nuestro... hay un punto en el que los profes lo dicen y vamos, si no nos lo han dicho, os lo van a decir ya, que es como, chicos, chicas, dejad ya de modelar y pensad ya en cómo vais a contar esto, cómo va a ser el vídeo, cómo va a ser la postproducción y toda esta historia. Y Cayetana y yo, o sea, es que creo que no tiene mucha complicación. Creo que el truco de Cayetana y yo fue hacer caso. O sea, fue directamente hacer caso y porque yo, de la experiencia de haber estado ya varios cuatres aquí, he visto que hay grupos que no hacen caso. Y como que creo que hay que hacer un poco de acto de confiar en decir, de verdad, la mejor decisión puede ser no modelar más. Y entonces Cayetana y yo tuvimos una reunión en la que decimos, vale, ¿qué vamos a contar? Y nuestro proceso fue, nos metimos en Archidous, que es como el Tumblr
una chica que se llama Lucía, que como que es archidose, todos lo conocéis, lo habréis visto en un montón de sitios. Y como que entre eso y Pinterest estuvimos haciendo como una lista de referencias que nos gustaban de cómo contar la historia esta. Y queríamos fue muy, yo creo que se ve, fue muy meditado decir, vale, vamos a vender la escuela infantil con un rollo súper infantil, ¿sabes? O sea, vamos a vender la escuela infantil como se la venderíamos al niño de 3 años, ¿sabes? Queríamos que el proyecto fuera atractivo para los niños y por eso como que, además, como que esto yo siempre que lo decimos lo cuento mucho, me parece que Cayetana es una tía que es mucho más atrevida y creativa que yo en su proceso y parte del interés era yo, acércate a ver las cositas, Calle, que está como un poco lejos. Parte de eso fue como el confiar en tus compañeros en cosas que, por ejemplo, que ella era como mucho más quizás atrevida que yo, y yo confié mucho en todo este proceso en el criterio de Cayetana y en la manera de hacer, y aprendí un montón de lanzarme a ver cómo ella elegía contar las cosas y fue como fue muy importante pararse a pensar qué proyecto tenemos y qué historia queremos como contar de cara al final, porque ya no es por esto de la historia de no vendemos humo, no creo que sea vender humo, creo que es una cosa muy seria el hecho de decir, mi proyecto tiene unas fortalezas y unas debilidades. ¿Cómo cuento las fortalezas y de qué manera estoy contando por qué creemos que lo que tenemos es bueno? Y eso. Una cosa por añadir, como que a lo mejor si veis estos paneles finales es como, pues vale, o sea, me acerco y se ve cómo está recortado así un poco chungo, pero o sea, lo hicimos pensando todo el rato, yo creo, en el vídeo, como, o sea, nosotros no pusimos los planos y ya está, sino como que estaban como un poco, como iban apareciendo las plantas, uy, te estoy escuchando, vale. Como de repente la sección se iba a ver subiendo, como, o sea, lo pensamos un poco así, que yo creo que en el vídeo se ve como mejor. Claro. Así como... Y vale, una cosa también. Bueno, lo de ordenar carpetas, no, nada, si es que era... Vale, no, sí, como que estuvimos buscando también como súper importante como una semana antes, la tipografía, lo que queríamos hacer, hicimos este dibujo como, va a ser esto, ¿no? Pues va a ser esto, van a ser los colores, la tipografía, luego cambió, bueno, pero fuimos como decidiendo cada cosa así. El prototipo es verdad que lo hicimos también en el último momento, que eso pues estaba un poco así, y eso, trabajando todo el rato con el visualizador de WRI, que yo creo que nos funcionaba porque era como solo la fachada o solo el interior y eso, y fuimos haciéndolo y luego, bueno, tenía también apuntado que, porque habían hablado de los bloques, no sé si es lo mismo, pero bueno, que nosotros trabajamos con los proxies, que yo creo que esto lo han explicado en la clase de Rhino, y no, o sea, no sé exactamente cómo explicarlo, pero es como hacer un pre-render, o sea, tenerlo ya como elegido todos los materiales, entonces iban los renders súper rápido. Entonces teníamos uno hecho con los árboles, con los muebles y todo eso. Sí, o sea, yo creo que es un proyecto como con muchas cosas muy distintas y eso lo que os recomendamos es que ahora os pondré el mira, lo tengo aquí, os lo pongo ya. Y a nosotros, a Calle y a mí, que nos tenéis como muy cercanos, pues eso, que en cualquier momento podéis llamarnos y decir, oye, chicos, ¿cómo hicisteis eso? ¿Cómo pensasteis eso? Lo del suelo, por ejemplo, que fue muy chulo también hacerlo. Y pues ya está. Bueno, hicisteis también un perfil de Instagram, ¿no? Eso. Lo proyectamos. Eso cuéntale tú que... Sí, hicimos un perfil de Instagram que es, o sea, porque como que nos hacía ilusión, o sea, pusieron, como estábamos en la pandemia y los profesores y los becarios del momento estaban como muy, vamos a innovar en tecnologías, hicieron como una encuesta de, oye, ¿cómo entregamos? Incluso puso Eva TikTok, que Cayetana estaba como súper nerviosa de poder presentarlo en TikTok y al final nunca lo hicimos. Y como que nos ahora queremos un canal de Twitch. Claro, o algo así. Ya es que nos quedamos atrás todos los cuatrimestres, ya no hay nada que inventar.
No, pero sí, o sea, nos hacía Pero mucha cuenta un ilusión en poquillo de Instagram esto, cómo y se... esto, y mira, sí. y aquí es un rinoceros, o sea, literalmente es un rinoceros con casillas cuadradas en las que íbamos pensando dónde iban a tirar las cosas. Entonces, bueno, esto yo si queréis os cuento cómo se hace un Instagram seguido, que hay gente que no sabe hacerlo, es una tontería. Como se hace un Instagram seguido es que es con matemáticas y como sois todos politécnicos y todos politécnicas, pues lo vais a hacer muy bien. Os buscáis en internet cuánto mide una imagen, lo máximo de Instagram, que mide 1080 píxeles por no sé cuántos, de lado. Entonces hacéis un archivo de Photoshop que mida todo entero. Entonces, luego después vais, cuando tengáis la imagen, en archivo, edición, tamaño de imagen, os deja como recortar cachitos. Entonces, recordáis el cachito, una vez terminéis de hacerlo, recortáis el cachito inferior izquierdo, que mide tanto por tanto y está en esa esquina. Exportáis la imagen. El siguiente cachito y exportáis todas las imágenes. Y al final creo que lo del Instagram fue una cosa que pareció un poco... Además, como que es un Instagram que sabíamos Cayetana y yo que era un Instagram que tenía una durabilidad de semanas y va a caer un poco en el olvido. Pero a mí me hace gracia. O sea, como que entro a verlo a veces. Y me parece que le dio algo a la entrega muy guay y le dio algo como de bastante interesante y la gente vio cosas que se hacían en la unidad y me parece que tomamos muy buena decisión haciéndolo y creo que nos quedó bastante chulo. A mí me gusta. También, ahí iba a decir... sí, como el tamaño de las imágenes, esto Marcos le da muchísima importancia, como si, yo no sé si este año vais a imprimir, pero si esto se va a ver en el Miro, pues tiene una resolución que no hace falta hacer un acero de render estupendo, sino que si lo haces, entonces va todo mucho más rápido. Claro, y lo mismo en Instagram, como estaba pensado para el formato final que iba a ser, o sea, claro, pero es que yo creo que en general, como en la escuela de arquitectura nos han enseñado, con toda la lógica del mundo, a pensar en dinas, está muy bien, pero creo que también tenemos que tener la habilidad de pensar tanto en dinas como en píxeles. Creo que es parte de nuestras competencias entender que es una imagen de 1000 píxeles y una imagen de 2000 píxeles. Y es muy importante saber pensar en estos términos, porque saber pensar en estos términos es que ahorra muchísimo tiempo, porque si estáis imprimiendo algo para que se vea en el móvil, hacer una cosa de 10.000 píxeles no tiene ningún sentido. Y entender cuánto mide un píxel, creo que es un esfuerzo, porque luego los píxeles por pulgada es una cosa que no es tan inmediata de entender y no es 300 píxeles por pulgada, no es algo tan fácil. Pero sí que creo que es un esfuerzo que merece bastante la pena hacer. Saber, o sea, no abrir la imagen de Photoshop y que salga como salga. O sea, que la imagen de Photoshop sepáis cuántos píxeles tiene y qué implica. Creo que es un aprendizaje muy guay que en esta unidad os da como la oportunidad de aprenderlo. También que, por ejemplo, para esta imagen trabajamos mucho por capas, como tirábamos el render de esta, luego esta, y lo juntábamos. O sea, fuimos bastante estratégicos a la hora de eso, porque intentamos hacer este entero, pues era imposible. Y luego todo lo de fuera, todos los balcones estaban con proxies. Y por cierto, que esto, que cuando yo he hecho los Skills and Tools, muchos me lo decís. Yo os prometo que estos renders a nivel técnico son una tontería. Estos en particular no sabíamos renderizar muy bien, Cayetana y yo. O sea, sabíamos hacer 3 cositas. Y a nivel hoy en día lo haríamos, vamos, nos ponemos Cayetana y lo haríamos volados. Pero en el momento no sabíamos hacerlo muy bien. Y salen bien, o sea, que no hay que ser un genio para hacerlo, ¿eh? Que no os dé miedo la herramienta, que no digáis como no sé, no lo hago. Entonces, pues, yo creo que eso. Tiene muchas más cosas, pero bueno, ya nos preguntaréis que somos como muy accesibles y estamos muy cercanos, yo creo. Yo creo que hay una cosa, Marcos y Cayetana, y que yo creo que también lo hemos visto en el ejemplo anterior, en el de Henry y Gabriel, que no le veo ahora, pero bueno, está por ahí, que nada, no te preocupes. Que yo creo que es que, o sea, este cuatrimestre estamos todos trabajando como con una lista de documentos, ¿no? Tenemos el Master Plan, el Integration Plan, no sé qué, o sea, como que hay como una... O sea, yo creo que lo que tenéis que tener claro es qué queréis contar, una vez que ya tenéis el proyecto de desarrollo, qué queréis contar en cada documento y qué queréis contar en el vídeo, o sea, y intentar de manera interesada establecer vínculos entre la producción para el vídeo y la producción para el Miro y para, ¿no? O sea, que yo creo que en este caso fuisteis muy eficientes, Cayetana y Marcos, porque teníais muy claro, a lo mejor primero el guión del vídeo
y luego en función del guión del vídeo cómo ibais a producir el resto de documentos y cómo esos documentos iban a armar el Miro y cómo iban a armar además la entrega de Instagram y demás. O sea que yo creo que tener claro qué es lo que quieres contar en cada documento es fundamental. O sea, qué idea de tu proyecto quieres contar en ese documento para saber qué es lo que tienes que dibujar. Y tener esa lista de documentos, ¿no? O sea, aquí quiero contar este detalle, pues todavía no he producido el documento o esta parte del modelo todavía no la he desarrollado, pero sé que la quiero desarrollar para contar esta parte del prototipo, cómo se establece el vínculo entre la fachada y el interior o lo que sea. Claro, total. Y además este cuatri que con lo de Rusia, yo particularmente porque estoy más metido en grado, pero en máster supongo que es igual. Tenéis un cacao de proyectos muchos y tenéis unos proyectos que son súper difíciles de contar. E igual, o sea, ya no nota, porque la nota creo que da igual, pero igual la diferencia entre hacer un orden de cómo lo estáis contando y no, pues es que puede ser absolutamente un buen proyecto y un mal proyecto, solo contarlo. Y creo que es muy importante con todo esto de Rusia y con toda la complejidad que tenéis que os paréis a hacer esto. Y yo creo que hay detalles que para el vídeo son cosas muy sencillas que vienen muy bien, que es el hecho, por ejemplo, de ir encendiendo capas, ir contándolo mientras encendéis capas, o hacer como una línea, como el outline de las cosas y irla activando. O sea que hay como pequeños recursos como el que ha enseñado Alba antes, que para el vídeo son muy importantes y que como no pensábamos en modo vídeo, pensamos solo sabemos hacer paneles y luego hacer una captura de pantalla y moviéndonos alrededor del vídeo. Pues yo creo que estas cosas como un poco de postproducción son muy importantes. Vale. Pues si tenéis preguntas, guay. Si no, pues pasamos al siguiente grupo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues el siguiente grupo son del anterior cuatri, que tienen como, yo creo que es muy interesante, sobre todo para grado, que estéis escuchando, porque creo que van a decir cosas que se aplican a muchos proyectos y creo que es gente muy interesante, que son, bueno, Nacho García, Marina, que no le veo, es que a Isa y a Marina no les veo, pero estarán por ahí ya. ¿Estáis, chicos? Hola, sí, estamos aquí. Vale, pues nada, pues cuando podáis, pues nos contáis todo. ¿Compartes tú, Nacho? Sí, voy. Ah, mira, justo iba a gente a mi casa. Vale, pues este fue un poco la presentación del Miro. O sea, a ver, así como un poco para contar un poco el proyecto y que sepamos de lo que hablamos. Nuestro proyecto, si quieres pon la AXO, Nacho, para que se vea. O sea, nuestro proyecto básicamente, o sea, nosotros nos situábamos en Mendoza y nuestro proyecto eran básicamente unas cápsulas en las que nosotros llevábamos a cabo pues, los cultivos de los ciclos vitivinícolas y apícolas. Entonces, para que los cultivos se pudieran llevar a cabo dentro de las cápsulas necesitábamos como crear una serie de condiciones de climatización y las inducíamos de manera artificial, ¿no? O sea, a partir de inducir vapor o inducir, o sea, generar una temperatura, cambiar el volumen de las cápsulas y demás. Entonces, bueno, luego teníamos como una especie de showroom que es como este transparente que se ve arriba a la derecha. Pero bueno, eso era ya más turístico y demás. Entonces, como que el kit de la cuestión del proyecto fue desarrollar todo el tema de las instalaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, qué dimensión tenían que tener las bombas de agua, que teníamos unas bombas de agua que no necesitaban energía eléctrica para generar el bombeo, pues qué dimensión tenían que tener para generar el caudal que necesitábamos, o por dónde tenían que ir las tuberías de vapor, cuáles las de agua. Qué condiciones necesitábamos para climatizar, o sea en cada fase, qué condiciones de climatización necesitábamos generar, ¿no? Entonces, como que fue una cosa que estuvimos desarrollando pues todo el cuatri y lo que nos pasó, o sea, generamos muchísimas tablas de Excel, calculadoras, hicimos muchos diagramas y como tablas de datos y no sé qué. Y nos pasó que yo me acuerdo que en esta sesión justo el año pasado, pues nos vimos con un montón de datos y un montón de trabajo que teníamos y no sabíamos cómo explicarlo, ¿no? Y bueno, nos dieron como, bueno,
también me acuerdo de una corrección que tuvimos con Silvia que nos dijo, tenéis un montón de trabajo que nos estáis contando, pero no lo vemos. Entonces, como que tenéis que parar y pensar, o sea, hablar cómo vais a representar esto para que se entienda. Entonces... O sea, porque al final nuestro prototipo eran todas esas cápsulas que habían tenido tanto estudio y tantas tablas, y si te acercas ahí al panel de las cápsulas, Nacho, o sea, que hay un montón de, ahí abajo, hay un montón de tablas de Excel, de todas las condiciones que necesitábamos, de todo. O sea, la verdad es que fue mucho estudio, pero claro, teníamos al final en el proyecto de 3D pues unas cápsulas redondas. Entonces, ¿cómo explicábamos eso? Pues en vez de centrarnos tanto en el 3D de todo el conjunto, hicimos como pues más el estudio individual de esa cápsula. Entonces también, o sea, fue como explicar el proyecto a través del prototipo de la patente que se explica ahí, pero como dar una importancia aparte de la que se ve en el 3D conjunto global, porque como que al final se quedaba ahí un poco perdido. Entonces todos esos datos, números y cosas los trasladamos como a dibujos, a secciones, a un poco entender el proyecto. Claro, nos pasó también que, o sea, yo sentía como que habíamos estado mucho trabajando en el 3D y no se entendía. Entonces también un día nos reunimos y dijimos, a ver, va a haber cosas que se expliquen con el 3D y va a haber documentos en 2D que tenemos que generar, como los diagramas de los cultivos o de las actividades y demás, para que se entienda el proyecto, porque si no, no se entendía. Y luego también nos dieron un consejo en la sesión del año pasado que lo hicimos y la verdad es que nos fue muy bien, y fue que nos dijeron, mira, si la entrega es el lunes, el viernes dejáis o sea, hasta el viernes podéis estar produciendo el proyecto, pensando en las condiciones del proyecto y demás, y el viernes cerráis el 3D y os ponéis con la postproducción y a crear el viewport y demás, porque es que si no, no llegábamos. Y hicimos eso, la verdad, y nos fue bastante bien. O sea, estuvimos todo el fin de semana creando el viewport para que se entendieran pues toda la maraña de tuberías que teníamos, las cápsulas. O sea, no sé, creo que también es importante pues pensar cómo representar todas esas cosas para que no se vea todo como una aglomeración de cosas que no tienen sentido. Y, o sea, es un poco también como saber parar, ¿no? Porque claro, estamos modelando y modelando y modelando, y al final dijimos, venga, vamos a parar y ya está, cerramos, y ya pues, como, o sea, como ha dicho Isabel, con la postproducción, pues íbamos moviendo, y es que el viernes que lo cerramos en 3D, es que no tiene nada que ver con los 2 días de postproducción que tuvimos, ¿sabes? Porque aquí no tenemos ninguna foto, pero era una cosa que no tenía nada que ver. Entonces eso es cerrarlo y empezar a trabajar con lo que tengáis. Y, o sea, por ejemplo, también consejos que os habrán dado, ¿no? Pues los bloques no los metáis hasta el último momento porque eso pesa muchísimo. Entonces, haceros un montón de archivos con bloques o sin bloques, porque, o sea, facilita un montón el movimiento, porque es que mover tanta maraña de cosas y con las tuberías, pues nos tuvimos que hacer un jaleo importante. Y pues bueno, un poco trabajo en grupo también, ¿no? Estuvimos Isabel y yo con el 3D y Nacho con la patente, entonces pues saber confiar en el equipo y saber trabajar bien y pues mano a mano, en verdad, o sea, estamos Isabel y yo trabajando juntas, entonces es mucha más facilidad enviarnos los archivos y tal y ver lo que está haciendo la otra, y entonces, o sea, si podéis tener como ese control, también estaría muy guay. Claro, decía Adriano y David antes que ellos a tope tomaban todas las decisiones juntos y tal, pero nosotros sí que es verdad que decidimos que Marina y yo, por ejemplo, habíamos estado desarrollando el 3D más y lo conocíamos, teníamos todos los archivos y demás, entonces nos fue más fácil seguir desarrollando el 3D. Y Nacho se había centrado más en todo el tema de la patente y del prototipo y demás, entonces dijimos, lo más fácil va a ser que sigamos trabajando por separado, y yo creo que nos fue bien porque no sé, o sea, nos permitió a Marina y a mí olvidarnos de la patente, del prototipo, de la maqueta y de todo. Y a Nacho olvidarse del 3D. Y pues eso, lo que dice Marina, ¿no? Confiar en el otro y para adelante, no sé. Sí, no, yo creo que o sea, lo habéis explicado súper bien y como que diría que eso hubo como 2 momentos de cara a la recta final que fueron los más importantes, que fue esa corrección con Silvia de vale, tenemos un montón de datos, un montón de tablas que están ahí, pero esto se tiene que traducir en arquitectura, ¿no? Porque contábamos nuestro proyecto y decíamos, hay una pasarela que uno no sé qué, y no estaba dibujada la pasarela. Hay una puerta que no está dibujada la puerta. Hay unas escaleras, y entonces fue como, a ver, necesitamos como convertir esto en un proyecto y que todos esos espacios que se tienen que recorrer, se tienen que vivir,
los dibujemos también, que no sean solo numeritos. Entonces, bueno, pues quedamos entre los tres y nos pusimos ahí a tope y vamos a hacer que esto sea, que cuente la historia, que los propios dibujos y el propio modelo cuenten la historia y como que también fuera un poco como todas estas partes de, oye, pues hay una zona que recoge todo el agua que obtenemos para que en los días que haya más necesidad o menos, pues se pueda tener un abastecimiento, ¿no? Pues lo dibujamos. Las pasarelas tal, pues las dibujamos. Que hay una conexión privada y una de las abejas, pues también las separamos, ¿no? Y les da un color a cada uno para que enseguida de un vistazo todas estas cosas que en un discurso estaban muy bien y que en el vídeo se contaban, pues de un vistazo también de cada plano enseguida se situara y pudiese verlo, porque son proyectos muy complejos que necesitan como una cierta facilidad en la lectura. Y luego también el otro momento, pues eso, ese momento en el que por primera vez en el curso, yo creo, ¿no? Fue que casi que nos dividimos el trabajo, porque hasta ese momento sí que habíamos intentado como estar los tres juntos a las decisiones, a hablar todo y tal, y aquí fue, se nos va el tiempo, esto tenemos que maquetarlo, tenemos que producirlo bien, vamos a ir como con lo que nos sentimos más seguros, ¿no? Entonces eso, Isa y Marina tenían modelos súper machacado y tal, lo controlaban más, pues dijeron, nos encargamos nosotros de esto, Nacho, tú ponte a lo del prototipo, que lo tenemos ahí verde tal y hay que hacerlo. Entonces, pues ellas pudieron estar con eso y yo estuve por mi cuenta y al final es como, o sea, igual a nivel de tiempo se tardaría lo mismo o incluso menos trabajando los tres juntos y luego pasando lo otro, pero tú mentalmente estás más tranquilo si no tienes como dos cosas en la cabeza o tres cosas en la cabeza, ¿no? Y estás como, va, yo tengo que hacer esto, estaba a producir eso, tal, no sé qué, y tenías como tu límite, entonces sabías que tenías que producir esa parte y llegar a un momento. No era como acabo esto y me salto a otro, no, era como, céntrate, acabas esto, lo cierras y que quede bien. Y siempre pendiente de ayudar, de cualquier consulta, de oye, esto que opináis, un poco como ir chequeándonos, ¿no? Porque confianza, por supuesto, pero bueno, pero siempre está, o sea, la mejor que tiene esta cátedra yo creo es que se trabaja en grupo y que son tres cabezas pensando y tres cabezas decidiendo, tres cabezas que ven los errores y los aciertos. Entonces, aprovechad eso, no lo dividáis y ya está y de pronto nos encontramos el lunes en el último momento y lo juntamos, sino juntadlo, comparadlo, contrastadlo, aseguraos que está bien. ¿Sabes? Confianza, pero también no perdáis el grupo de pronto y os convertáis en 2 semanas en individuales. También nosotros tomamos un poco esa decisión porque vamos bastante mal de tiempo. Si no, yo creo que, bueno. Luego también otra cosa que queríamos enseñar es el tema de los GIFs, que nosotros lo hicimos con un programa que se llama Twinmotion, que es súper fácil de utilizar, es como los Sims, o sea, es un programa en el que tú metes el 3D que has hecho en Rhino y pues te vas generando texturas y demás, entonces te puedes generar GIFs de los espacios, o sea, te metes las abejas, bueno, todos los espacios. Es que, bueno, Marina, cuéntalo tú que lo hiciste. Bueno, o sea, realmente decidimos hacer como este formato para enseñar como los ambientes interiores, ¿no? Porque al final todas las fotos del 3D y tal que hicimos capturas, pues explican cómo es por fuera, pero todo nuestro proyecto lo bonito era cómo se vivía ese Las proyecto tuberías, y todo. cómo, o sea, cómo se iba por las pasarelas, por dónde pasaban las abejas, cómo era ese cultivo, qué hacía con el agua. Entonces usamos como este programa que igual Adriano y David también nos lo han contado, que también lo usaron ellos para el vídeo. Y eso, tú te vas exportando las capas una a una de tu 3D, por eso es muy bueno tenerlo organizado por capas para tú exportarte, o sea, nos exportamos tuberías de una, entonces tú le pones el material y pues tú vives como, o sea, como estuvieses en los Sims, entonces tú le vas poniendo el ambiente y es como con lo que trabajamos nosotros, ¿no? Como, ¿qué queríamos mostrar aquí en las burbujas? Pues cómo se vive por dentro, pues como vas adaptando lo que tú quieres a esto, a la forma de vivir en el espacio. Y pues, o sea, eso, como o sea, seguramente con Rhino también lo podáis hacer y quede muy bien y quede con VR y todo eso, pero a mí se me hace un poco amplio y al final decidimos eso y hicimos unos GIFs y yo creo que quedaron bastante guays. Yo creo que esto además como que empezamos desde el principio con ello, ¿no? De entregas anteriores, es que no sé si los tendremos aquí, pero como que ya desde, a ver, no, estará en el panel de la entrega, quizá. Bueno, ya No, desde el no. principio como que lo teníamos, no fue algo de vamos a aprender a usar esto en el último minuto, ¿no? O sea, meteros con software a la última hora no lo recomiendo, o sea, vais a ser muy pillados de tiempo, vais a ser muy agobiados y con lo que os sintáis más seguros, porque vais a ir más rápido, vais a ser más confiados y seguramente los resultados sean mejores que... O sea, si no habéis renderizado nunca con VRay,
pues aunque podéis sacar algo medio bonito bastante rápido, yo diría que como que no va a tener la calidad suficiente y le vais a dedicar mucho tiempo más a aprender que a producir algo que esté guay. Entonces, con el que os sintáis más cómodos, a saco, yo creo. O sea, No, y lo nuestro lo hicimos todo con capturas de pantalla y las pasábamos por Photoshop, o sea, no, claro. no nos complicamos. Básicamente. Claro. Luego, no sé, para el vídeo, por ejemplo, sí que hicimos una cosa que ha comentado Marcos antes de ir apagando y encendiendo capas y además ir añadiendo como texto para el cliente. Eso también fue muy útil porque enseguida se iba situando, entonces iba apareciendo la cosa uno a uno, siguiendo el discurso, además con notas en pantalla que iban señalando, entonces le guiaban la mirada. Entonces yo creo que eso también fue útil de cara al cliente. No sé cómo será este año, pero bueno, para nosotros yo creo que era importante dejárselo claro, como que estas cosas le perdían mucho y al final eran muy pragmáticos y pedían entender el problema rápido y buscar palabras que conocieran y les sirvieran para situarse. Este año el cliente es como más especializado que el vuestro, pero lo que pasa es que es en inglés. Así que a mí me parece que es más difícil este cuatri que el anterior, solo por el inglés y por tener que cambiar el registro. Pues con más razón entonces yo creo para gráficamente apoyaros todo lo posible. Porque es una cosa, o sea, el discurso entre nervios o al final es algo que haces lo último, entonces todo lo que gráficamente os podáis llevar y explicar de primeras, no lo tenéis nada. Vale, pues joder chicos, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Y nada, parecía que iba a venir un grupo al final, pero no, pero yo creo que ya hemos hablado a todos los que iban a venir hoy. Pero bueno, yo creo que ya estamos muchos y aún hay muchas de las personas que han hablado que siguen por aquí, así que si tenéis alguna duda, pues aún podéis preguntarla o duda general o lo que queráis. Bueno, yo mientras se anima la gente a preguntar cosas, lo que sí que creo es que esta sesión en este cuatrimestre la hemos hecho como una semana antes de lo habitual. Entonces, todos estos consejos, o sea, en realidad tenéis todavía 2 semanas de trabajo completas. Entonces, todos estos consejos de parar, de modelar, no sé qué tal, son para la semana que viene, quiero decir. Yo creo que en general, estoy hablando así como de una media, evidentemente hay modelos más avanzados que otros, pero creo que les falta bastante definición. O sea, también la sesión de hoy era un poco para que vierais el nivel de definición que esperamos que alcancen, o más o menos, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es útil hacerla ahora ya para que incluso ya, o sea, pues no os pase eso de estar trabajando en balde porque luego no le vais a sacar partido. Pero quiero decir que no se trata de hacer 2 semanas enteras de postproducción, sino que, bueno, ya veis que al final en 3-4 días, teniendo las cosas un poco claras, pues se saca partido a las cosas, ¿no? Hablo a los de grado, claro, de los demás no sé. No, y en máster, o sea, ya lo hemos aclarado hoy en clase, antes de venir, pero yo creo que, o sea, y lo ha dicho Federico al inicio de la clase y creo que también lo ha comentado Pedro en algún momento, o sea, tenemos que apretar el acelerador en el sentido de que en el mismo lapso de tiempo, proyectos, aunque hayan sido desarrollados de forma colaborativa entre 2 o 3 personas, han alcanzado un nivel de detalle, me refiero a nivel de decisiones proyectuales tomadas, o sea, esto que hablaba, ¿no? Que decía ahora, creo que eran Nacho, Marina e Isabel, ¿no? Que decían que tenían mucho analizado, mucho trabajo hecho, pero que no estaba como materializado en ideas arquitectónicas que realmente se llevaban al modelo. Por eso estamos todo el rato diciendo hay que trabajar en el modelo, porque el trabajar en el modelo os obliga a tomar decisiones materiales, programáticas, espaciales, formales, o sea, una condición, o sea, como que no de huida hacia adelante, pero sí como de avance del proyecto. Y yo creo que en este sentido, en máster, lo que os estamos invitando es a que veáis que aunque vosotros penséis que el camino es muy largo, en realidad cuanto más decisiones toméis ahora, mucha más capacidad como de desarrollo y de complejización de los proyectos tendréis luego después, o sea, sobre todo porque yo creo que es importante también
que tengamos claro hacia dónde van los proyectos y que luego podamos incorporar las referencias que nos den como los expertos de instalaciones, construcción y estructuras en las semanas que vienen. Si no tenemos nada de lo que hablar, o sea, vamos a perder o a desperdiciar un tiempo y unos consejos súper importantes de alguien que te va a dar su feedback dentro de 3 meses después de verano, con lo cual yo creo que es fundamental como en esta semana pegarle un empujón y ver un poco el nivel que hemos alcanzado en grado o que se ha alcanzado en grado en otros cuatrimestres anteriores y algunos de los estudiantes de máster que ya están empezando como a mostrar porque precisamente están trabajando ya con modelo. O sea, están trayendo cuanto más, o sea, implementando en capas cuanta más información mejor. Sí, además en ese sentido de lo que dice Eva, yo quería hacer también como dos reflexiones. Una es como general, que es, pero que en realidad yo creo que todavía en el máster no lo habéis aprovechado, que es el trabajo en grupo, que no es que cada uno trabaje haciéndolo, todos trabajéis haciéndolo todos, sino que en este momento que la presión, ¿no?, de la llegada es cada vez es más fuerte, os dais cuenta que tenéis que repartiros y confiar unos en otros. Y en esa situación, además, empezáis también a aprender cosas que no conocéis. Es decir, que en el trabajo del grupo, ¿sabes? Aprendes que hay otro miembro del grupo que sabe manejar un determinado programa, una determinada condición, o tiene la cabeza ordenada de una determinada manera que te sirve a ti como para producir o para enseñar o para pensar de una manera diferente a la cual lo hubieras hecho. Eso en el máster no lo estáis haciendo, estáis estableciendo una situación como de colaboración, pero en el fondo es como, bueno, no sé, aquí haremos algo en conjunto, pero no estáis teniendo esta situación, no os estáis ayudando en ese sentido, no se va notando pues que, no sé, que un miembro del grupo sabe pintar en un determinado color y influye a que el resto de los otros células de trabajo digan, pues yo también voy a intentar utilizarlo a ver si en realidad eso apruebo. Yo creo que eso es bastante útil, el trabajo en común, para aprovechar las individualidades de cada uno. Y ahora en el final pues va a ser más y en el momento en el cual tengáis que hacer la postproducción, pues oye, cada uno se responsabiliza de una situación, lo tiene. Y la segunda condición también, que es como una reflexión para las condiciones de respecto del máster, es la pregunta que hacía Chema sobre la situación. Yo creo que en realidad un proyecto es como un sumatorio de informaciones que uno va teniendo, ¿no?, de informaciones, de precisiones, cada vez de más informaciones técnicas que las va sumando. No importa el orden, o sea, uno puede empezar, como siempre decimos, con unas informaciones que es un prototipo, unas estructuras o lo que sea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que en esas informaciones que uno va haciendo en un momento determinado, en ese proceso como de espiral que uno va teniendo desde el centro, que va como construyendo el proyecto en círculos cada vez más grandes, tiene que producir unos cierres de etapa. Y este es el que pedimos como para dentro de 2 semanas en este caso. Es decir, hay que cerrar como una etapa para que las informaciones en realidad intenten impregnar lo que ya se ha producido y no sigamos dando vueltas. Decía como un escritor italiano que era bastante importante lo de que el hombre piensa mal porque piensa circularmente. Y en este sentido hay que cerrar cada uno de los círculos para dar el salto otro más al exterior. Entonces, no hay una diferencia sustancial entre el grado y el máster, simplemente que en un momento determinado tenemos que cerrar, llegar a una definición precisa de hasta dónde hemos llegado, ¿sabes? Llegar a esta situación, a estos prototipos, estos modelos que se han mostrado hoy y llegar hasta una determinada información que estará bien y mal a la vez, y aparecerán nuevas informaciones que nos permitirán repensar todo, pero como con nuevas gafas que hacen más complejo el asunto. Pero ya no vamos a estar dando en la misma vuelta porque hemos cerrado un determinado ciclo. Entonces tenéis que pensar que en realidad se va funcionando como en estas situaciones, ¿no?, como en estos círculos concéntricos que se van abriendo. Entonces, para la entrega del día 24, pensarla de esa manera. Tenéis que cerrarlo, tenéis que pensarlo que es de esta manera y tenéis que haber llegado a un resultado que es, oye, lo presentamos ante el cliente o lo presentamos ante los profesores, vamos a ver lo que da de sí y a partir de ahí se recogerá más información o veremos que no hemos llegado a un resultado bueno y ya adoptaremos las siguientes medidas.
¿Alguien tiene preguntas, dudas? Sobre todo aprovechar, o sea, bueno, yo quería daros las gracias sobre todo, antes, si no se anima nadie, a los estudiantes de otras cuatrimestres porque sois súper generosos, o sea, ¿no? O sea, que estáis haciendo un ejercicio también como de generosidad para compartir con gente que está en vuestra misma situación a toro pasado, que yo creo que es de agradecer y que, bueno, que por supuesto que nosotros no damos por sentado, o sea que os lo agradecemos muchísimo en nombre de todos los estudiantes, porque me parece que dais una información súper valiosa a compañeros y que de verdad que, bueno, para mí es, o sea, yo siempre lo digo, yo cuando estudié aprendí más de mis compañeros que de mis profesores. Entonces, de algunos profesores, de otros aprendí mucho, pero en general, sobre todo aprendí de mis compañeros, o sea, de gente que tenía a mi alrededor muy buena, brillante, mejor que yo. Y entonces, cuando te rodeas de gente mejor que tú, pues algo aprendes, ¿no? Algo se te pega. Entonces, yo creo que hoy hemos tenido la suerte de que nos habéis contado pues muchos acercamientos, las cosas que no se cuentan a veces en los proyectos porque no tenemos tiempo, ¿no? Pero yo creo que es un valor, por eso os invitábamos a que hoy estuvierais, porque me parece que es una sesión muy importante, no solo para ver hasta dónde podemos llegar, sino también pues para compartir, ¿no? Y aprender de los procesos de otros. Yo creo que eso es muy importante. Sí, bueno, yo quería igual, para romper el silencio sobre todo, Gracias. que es súper incómodo, que no tengáis miedo de preguntar a vuestros profesores. Por ejemplo, Gabri estuvo hablando, cuando me acuerdo cuando desarrollé el prototipo, que estuvo hablando con un profesor de, no sé si recuerdo, de electrotécnica o algo así para desarrollar su prototipo. Que no tengáis miedo de mandar correos a vuestro profesor de construcción, a vuestro profesor de estructuras, a vuestro compañero que estuvo hace 2 semestres, pues lo buscáis en Instagram y le decís, oye, ¿cómo hiciste esto, este cuatri? O sea, buscaros de cualquier forma porque la tenéis, o sea, tenéis un conocido que ha visto algo, ¿no? Si no, mismamente los profesores que tienen muchísimo que contaros también, que le preguntéis, que mandéis correos, que no os escondáis. Y sobre todo, no sé si enseñad lo que tengáis, aunque os dé vergüenza, enseñadlo todo, sobre todo. Esto que dice Henry es importante porque la última semana estabais un poquito ahí, no sé si con miedo o con otra cosa, es que pero vamos, el esa día cosa presencial de la semana pasada fue una pena. Porque, bueno, o sea, sí, fue como una corrección particular ahí a 2 grupos, pero lo digo de cara también a mañana, que ya os anunciamos la semana pasada que queremos, por favor, que todos traigáis vuestro prototipo, esté, como si no habéis avanzado desde el prototipo alfa, lo que sea, pero mañana lo que queremos es ayudaros a llevarlo hasta donde podáis llevarlo en esta última semana, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos mucho en el prototipo y el miércoles le damos un repaso a todos los modelos en el sistema este online, que es como más fácil, ¿vale? Nada, no queréis preguntar nada, no sé si es que... A mí me gustaría hacer una pregunta o una sugerencia de cara sobre todo, o sea, un poco por los alumnos de máster, porque los de Soriano como grupo de grado sabemos que funciona muy bien, tenéis mucha experiencia, o sea, hay como un bagaje detrás de alumnos que nos pueden ayudar. ¿Se podría plantear a lo mejor, aunque hay otras cátedras, otras unidades docentes que no trabajen con este sistema como tan marcado de modelo, prototipo, etcétera, o incluso para después de la entrega del bloque 2 o para algún momento en el que se tenga un vacío de clases, etcétera? Está previsto para antes de la entrega de P2 de máster habilitante. Vale, eso ya sabes lo que voy a preguntar, ¿no? Sí, vale, ya pues sé lo que ibas a preguntar. Vamos, o sea, que hagamos esto pero con máster habilitante, ¿no? Eso es. Sí, tenemos, vamos, de hecho es que lo estaba mirando antes, o sea, está puesto... No es tanto por comparar ni por decir cuál es mejor o peor, sino me refiero que al fin y al cabo como que yo entiendo que el trabajar en grado y en máster en conjunto hasta este punto nos ayuda para acabar todos igual y que luego el máster, digamos, se desarrolle en todos estos apartados que tenemos que trabajar a posteriori. También ver cómo va gente de máster en este punto, porque al fin y al cabo hoy es de todo, y es gente que acaba el bloque 2 con un pseudo boceto de planta y una idea de proyecto, y luego te das cuenta de que realmente la gente tiene que acabar el bloque 2 ya como con un proyecto como súper definido para que en cuanto empiece estructuras e instalaciones tenga todo hecho, o no, ¿sabes? Por poder ver un poco eso.
lo que queríamos hacer, de hecho lo tenemos previsto justo para 2 semanas antes de la entrega final del bloque 2, lo que pasa que, bueno, o sea, como hemos retrasado estructuras, bueno, a lo mejor tenemos que verlo, pero sí que queríamos gente que haya pasado por la cátedra, que luego ha hecho máster habilitante, que vengan a contarnos un poco también. A lo mejor no nos cuentan justo en qué punto estaban en P2 en ese momento, ¿sabes? Pero lo que yo creo que sí que es importante es también, o sea, yo creo que también lo ha dicho Federico y lo hemos comentado, y yo creo que también Pedro, lo hemos comentado en varias semanas. No asumáis, o sea, ¿por qué vamos a asumir que los ritmos de otras cátedras son los buenos o de otras aulas? O sea, de verdad, confiad, o sea, el libro que hemos elaborado para principios es un compromiso nuestro para deciros, o sea, confiad en este ritmo porque es mucho más llevadero para el máster habilitante y es mucho más enriquecedor, o sea, enriquecedor en el sentido de poder aprender en el proceso algo que os sea también, ¿no? O sea, pues útil en vuestra vida profesional, o sea, que en realidad los proyectos, cuando salgáis fuera al mundo profesional, normalmente las oficinas serias no se desarrollan una panzada la última semana. O sea, esto que nos cuentan de que Wright hizo en 2 horas mientras el señor Kaufman iba con el coche desde su casa hasta su estudio en Taliesin, ¿no? Y en 2 horas se hizo la Casa de la Cascada, pues no. O sea, no. O sea, no. O sea, y ya está. ¿Sabes? O sea, eso forma parte de la mitología de la arquitectura, igual que la arquitectura no es un ejercicio individual. O sea, ninguna. O sea, la arquitectura se parece más al ejercicio, o sea, levantar una catedral en el gótico, o sea, que no tenía un arquitecta detrás como autor, ¿no? O sea, como pues la arquitectura es un proceso muy largo en el que intervienen muchísimos agentes y no es un proyecto, no es un trabajo heroico. O sea, lo es, pero no es solo de una persona, de un héroe o una heroína, normalmente suele ser un héroe, no una heroína. ¿no? O sea, individual, que no, o sea, y yo creo que lo que decía Federico, ¿no? Justo me lo he apuntado, ¿no? Un proceso es una acumulación de informaciones. O sea, si esa información, esa acumulación se comprimen en un mes, o sea, las neuronas, el cerebro es finito, o sea, no va a quedar mucho pozo ahí, o sea, yo creo. O sea, que es mucho más interesante que todo ese proceso se desarrolle como con una intensidad más o menos constante, pero, o sea, cierta intensidad, un nivel de intensidad, pero constante, ¿no? En el que, no sé, podéis ir aprendiendo. No, además, o sea, siguiendo en lo que dice Emma, o sea, nosotros tenemos preparados pues unas sesiones también de realidad no se llamará déjà vu, sino será como... Se llaman flash forward, pero... Sí, exactamente. Pero en realidad, o sea, hay que ver qué exactamente estás pidiendo, Chema. Es decir, tú imagínate, es decir, nosotros queremos generar una cierta imagen, un cierto ritmo que sea diferente del que está previsto ahora en el máster, que a mí singularmente me parece que es un puto desastre, hablando mal directamente. Y también deberíamos pensar cómo tenemos que entregarlo, porque también me parece que lo que se está entregando al final es una dejadez absoluta en qué documentos se tienen que explicar. Nosotros no traemos aquí a alumnos que vengan de la unidad de los que estén en proyectos 7 y 8 para que veamos cómo hacen el ritmo y cómo hacen la entrega. Traemos a los alumnos que están en nuestra, ¿sabes? En nuestra tradición para que veáis cómo en realidad esto tiene unas dinámicas y acabas llegando a un resultado y de pronto te sorprendes del resultado que tienes, no de que en realidad comparado con los otros grupos vayas mejor o peor. Entonces no vamos a traer alumnos de las unidades de, te voy a decir yo, de lo que sea, para ver si en realidad van más lentos o van más rápidos, que nos da igual, ¿sabes? Lo que tenéis que confiar es que nosotros pensamos que no están yendo a un ritmo bien porque en realidad no tienen una previsión de máster, están trabajando como si fuera en un ritmo como de las decisiones del último mes. Lo que planteamos es que, bueno, traeremos también como, ¿no?, a otros alumnos para que se vea cómo se desarrolla, a qué nivel se va llegando, a qué nivel tenemos que llegar en cada una de las situaciones, pero también creemos que tenéis vosotros, y además esa es la suerte que os ha tocado, aunque penséis que es una desgracia, pero yo creo que es una suerte,
el convertiros en los que pueden generar una manera también como un poco más contemporánea de presentar un proyecto, no dejarlo ya como en las 11 láminas, que es exactamente lo que hacían los profesores que yo tenía, los profesores que yo tenía ya entregaban el mismo fin de carrera con las 11 láminas, sino que en realidad lo tenéis que contar de una manera, bueno, profesional, porque al final somos técnicos, somos profesionales, deseamos un proyecto de esa manera, pero en realidad podemos llegar a producirlo con otras configuraciones, ¿no? Entonces sí, traeremos una sesión de esta situación para que, ¿no? Para que construyan no sé, una cierta, ¿sabes? Una cierta bibliografía o una cierta condición gráfica de cómo se hace o a qué nivel se está llegando, a qué nivel tenemos que ir teniendo en cada uno de los pasos para que podáis llevarlo, pero en realidad nosotros pensamos que en P2 tenéis que llegar a este nivel de lucubración sin haber en realidad entrado como en una condición estructural, sino simplemente como algo que de pronto está insertándose en las últimas semanas, pero tenéis que llegar a un nivel de elucubración que os permita, ¿sabes?, producir lo que os dé la gana, que en P3 en realidad vais a producir ese aterrizaje y que en P4 estáis produciendo una postproducción. Y es que en ese momento tenéis tiempo suficiente para poder hacer el proyecto más especulativo del mundo sin llegar a esta situación del último, ¿sabes?, de las últimas tutelas, en las últimas 9 semanas en las cuales acabas teniendo que llegar a un resultado cualquiera con un proyecto vulgar para llegar a producir 11 láminas, ¿no? Y en realidad, bueno, como dice Eva, tenéis que confiar en esa situación de que, bueno, no sé, de que nuestra experiencia nos hace detectar cuándo nos tenemos que arriesgar y cuándo os tenemos que salvar para que no ocurran desbarajustes. Pero, no sé, o sea, ahí está en nuestra experiencia. Y ahí está también vuestra seguridad de que no vamos a dejar ahí que nadie muera, ¿no?, en ese intento. Pero ya digo, no, tampoco vamos a traer, o sea, no vamos a como comparar qué otros grupos de máster o qué otros grupos de grado si van como a un ritmo o van a otro ritmo. Bueno, no sé, no, es que pensamos que el resto no sería como docente, vamos, no sería didáctico, porque me parece que no es un buen ritmo el que lo tienen organizado. Y además se demuestra, acaban generando como insatisfacción. Y solamente hace falta recurrir a las encuestas de satisfacción de final de máster, ¿no?, para verlo. ¿Dudas? Bueno. ¿Preguntas? Yo creo que se van a meter todos a ver los miros ahí en detalle porque se han visto desde muy lejos, pero yo creo que va a ser muy útil esta sesión, desde luego. Os los pongo en Facebook, ¿vale? Por si acaso, luego después os los pongo todos. Gracias, Marcos. Guay, gracias, Marcos. Bueno, pues nada, chicos. Pues nada, nos vemos mañana nosotros. Y nosotros también, o sea que... Vale. Bueno, pues nada, adiós, muchas chicos. gracias. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, fue un placer. Adiós, Muchas gracias. Adiós, Hasta luego. gracias. Gracias, adiós.